Muchas gracias, Vania Casasola. Buenos días. Buenos días, Vania. Hola, chicos, ¿cómo están? Encantada de Bien. estar con ustedes hoy para contarles un poquito de la historia de La Castañeda, este centro psiquiátrico, este manicomio, que era el manicomio central de la Ciudad de México, y el cual en su momento representó avance, prosperidad, modernidad para México, y terminó siendo un lugar de maltrato, deterioro y de profundas injusticias. Vamos a contar un poco de esta historia. Como bien decía Quique, ubicado en Mixcoac, este lugar era una hacienda pulquera muy grande. Y el dueño era un señor que tenía nombre de calle, Ignacio Torres Adalid. Ah, claro. Todos hemos pasado por ahí. Oye, Acá de o más Torres bien Adalid. después le pusieron así a la calle por él, ¿verdad? Me Claro, imagino. por supuesto. Y entonces, con este personaje del dueño de esta hacienda pulquera, y era muy cuate de Porfirio Díaz, lo que le daba acceso a esta sociedad de los científicos, de la sociedad porfiriana, toda esta sociedad de lana, ¿no? Entonces su hacienda era muy bonita y aparte de tener pulque, ofrecía paseos dominicales y de fin de semana y conciertos, y la entrada la cobraba en 25 centavos la entrada. Ándale. Entonces, bueno, en este lugar, Porfirio Díaz, con motivo del centenario de la independencia, tuvo las ideas de hacer mucha obra, hizo muchas obras, muchas cosas, y era muy importante para México tener un centro psiquiátrico en el que se pusiera a ofrecer atención a la par que Estados Unidos y que Francia. Entonces, de hecho, en Francia había un psiquiátrico, el Charenton, que estaba activo en París en ese momento, y es el modelo a seguir para poder hacer el diseño y el desarrollo de este psiquiátrico en la Ciudad de México. Este lugar lo diseña el ingeniero militar Echegaray, también aquí pura gente con nombre conocido. Oye, sí. Y miren nada más este hermoso lugar. Ay, qué bonito. ¿Ahí? Ustedes seguramente ¿Ya no conocen esa existe, fachada. Vania? Les voy a contar un poco la historia, ver. vámonos por partes. A Les ver. voy a contar, miren, ubican ese lugar. Seguramente la gente que ha visto telenovelas últimamente y la tele lo ha de ubicar porque ha sido visto en una serie televisiva muy recientemente, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Este lugar está en Mixcoac, Porfirio Díaz le pide los terrenos a este señor Torres Adalid, construyen ahí con el diseño de Echegaray, construyen este edificio que era muy grande, eran 21 edificaciones en las que Oye, era casi un palacio, Era un ¿no, palacio, Vania? claro, que habían 1000 personas. Estaba diseñado para que bueno. tuvieran muy buena atención, 1000 internos, pero a la mera hora estuvo Horrible. mucho más lleno, ¿no? La ingeniería la lleva a cabo Porfirito Díaz, el hijo de Porfirio Díaz, que era ingeniero civil. Y vaya, se inaugura el 1 de septiembre de 1910. Estamos viendo las fotografías. Ve nomás. Ay, la perdón, Porfirio vestimenta. Díaz está caminando ahí en la inauguración. La inauguración, que fue el 1 de septiembre de 1910, estuvo presidida por, obviamente, el presidente de la República, todo su gabinete, estuvo como invitado de honor el embajador de Estados Unidos, y por ahí vamos a ver una fotografía que mi padre, que si nos presta estas fotografías maravillosas, siempre dice, es una fotografía donde van saliendo y hay un arco que dice La Castañeda, ¿no? Y entonces papá dice, es que uno nunca sabe si van de entrada o de salida, refiriéndose siempre a, Claro. hijo, les estarán internando, los estarán dando de alta, ¿no? Claro, Porque a toda esta exactamente. sociedad ya en el último etapa de los porfiristas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta etapa? En la etapa de Porfirio Díaz, todavía en el poquito tiempo que le queda, esta es la mira, ahí fotografía está de, la foto. de que mi papá siempre dice, no sabes si salen o entran, ¿no? Manicomio general, y ahí Manicomio saliendo, general, ¿no? sí, y ahí saliendo todos, ¿no? Oye, qué miedo. Ajá. Y entonces, bueno, tuvo una muy buen inicio con unos internos aproximadamente 700 personas, con un plantel de 355 empleados que los cuidaban, que daban buen tratamiento. Lamentablemente para la época la locura era bastante discriminada porque no estaba bien entendida. Por ejemplo, la gente que sufría de epilepsia también estaba en un pabellón especial dentro de este lugar porque no había un tratamiento para la epilepsia. Y la sociedad y la ciencia en ese momento consideraba que la gente epiléptica era propensa al crimen. Ay, qué Entonces horror. tenían que tenerlos recluidos, ¿no? Aparte. Por ejemplo, el doctor Morales ahí haciendo tratamientos de hipnosis. De hipnosis, porque los con que eso, se ¿verdad? supone que ayudaban a Claro. las personas. Y ¿no? de entrada ya ponerle, por ejemplo, manicomio, ya estás discriminando. Ya hoy por hoy Vaya, no se hoy no llaman es propio hacerlo, manicomios, pero exactamente, bueno, pero ¿no? en la época era Era como lo algo, que se sí, conocía. Y claro. bueno, por ejemplo, había pabellones dentro de este lugar que eran el pabellón de los distinguidos, ¿no? Donde llegaba la gente que pues aportaba donativos, que tenía un buen Órale. nivel económico en México, entonces no pasaban ellos por el pabellón de observación, que eran los recién llegados y el diagnóstico, ¿no? Había pabellón de epilépticos, había pabellón de peligrosos, había pabellón de infecciosos. En el pabellón de infecciosos, fíjate que eran los enfermos que obviamente contagiaban tuberculosis, sífilis o cosas por el estilo, pero cuando la policía remitía gente al manicomio central, el manicomio tenía la obligación de
absorber a toda la gente que remitía a Recibirlos. la policía. Y a todas las sexoservidoras las metían luego al pabellón de infecciosos, aunque estuvieran sanas perfectamente, ¿no? Ay, no, Ese oye. el tipo de sociedad. Entonces, Qué sí, hay cosa. expedientes también, una sala de los tratamientos, ¿no? Que eran Sí, tratamientos eso era lo de los eléctricos y electroshocks todo este y todo rollo. eso. Pues tenemos, mira, ahí está un paciente sentadito. Aquí la cosa es que, por ejemplo, Ismael Casasola, un tío abuelo mío, tuvo la oportunidad de entrar y hacer un reportaje gráfico. Entonces publicó en la revista Ilustrada Hoy. Y en esta revista él hace una nota como fotógrafo de su experiencia en este lugar, no sé, ya fue como por los 30, que era una decadencia total, donde describe que había gente, que había hombres desnudos, acostados en el piso, que caminaban sobre excremento y que había ratas, ¿no? Entonces, qué horrible. lo que en un momento fue creado por Porfirio Díaz para hacer este lugar maravilloso de punta y de modernidad para curar y para atender enfermedades psiquiátricas, en el gobierno de Díaz Ordaz, esto ya se había convertido en la debacle de un sistema inepto y corrupto, ¿no? Que no servía para nada. Y de malos tratos. Y de malos tratos. Entonces, mira, Díaz Ordaz hizo muchas cosas semanas antes de las Olimpiadas, entre ellas tomó la orden de la Castañeda, ¿no? Que fue la orden de derrumbar la Castañeda para construir en su lugar 5 psiquiátricos diferentes como Fray Bernardino. Fray Bernardino. Ajá. Ajá. Y entonces ahora en el lugar de la Castañeda lo que podemos ver es la unidad Plateros que la desarrolló Pani. Claro. Exacto, claro. ese terreno era enorme. ¿Qué pasa con la fachada? La fachada Arturo Quintana, un empresario mexicano, la compra cuando están destruyéndola y la ubica en su casa de Amecameca. Por eso podemos ver actualmente esta residencia en Amecameca. Y la viuda después la dona a los legionarios de Cristo. Y es, bueno, una parte de la historia de la Castañeda. Oye, Aquí. pues una partecita y nos dejaste así, mira. Nos dejaste picados para Con hacer una ganas película. de más. Y también había un grupo de rock. La ¡Claro! Castañeda, Por y hay una supuesto. calle, y hay una Claro. calle que se llama La Claro. Castañeda. Ahí en Miscuac, Sí, está la claro. Castañeda. Claro, Así es. claro. Oye, Vania, muchísimas No, gracias. gracias a ustedes por de dejarnos verdad, compartir cachitos siempre de nos historia. encanta